¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, es lunes 21 de enero. Beatriz Mato, consellera de Trabajo y Bienestar Social, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, esta misma mañana, en la presentación de los programas de formación para desempleados, aseguró que los parados eran la prioridad, son de hecho la prioridad número 1 del Ejecutivo gallego, pero la Xunta en sus presupuestos contempla que este año se puedan sobrepasar los 300.000 parados aquí en nuestra comunidad. Si usted estuviese en el paro en estos momentos, ¿qué pensaría de lo que está pasando? Pues a mí, si yo estuviera en el paro, si fuera una de las 278.787 personas que hoy en día están en el paro y que por lo tanto están viviendo un drama, lo que me gustaría es saber que los responsables y los que tienen la responsabilidad de intentar modificar esta situación, de cambiar el panorama, sobre todo económico, para que se creen expectativas y para que nuestra comunidad sea una comunidad atractiva en la que confíen y que por lo tanto no solo nuestras empresas se mantengan, sino que vengan otras, lo están haciendo adecuadamente. Lo que sí que me preocuparía y me preocuparía enormemente sería ver pues, que tenemos un gobierno que no solo no reconoce la realidad, que no hace un diagnóstico de la realidad y que incluso la falsea e intenta demostrar una realidad que no existe. Yo creo que el gobierno de la Xunta, en su conjunto, desde el presidente a la cabeza, vivimos para y por esas 278.000 personas, precisamente para minimizar ese número de personas y precisamente para estabilizar y dar la cobertura que necesitan nuestras empresas para que Galicia sea una comunidad atractiva y sobre todo para que pues crezca el empleo. ¿Y está segura de que los desempleados piensan eso? Por ejemplo, ¿ha tenido la ocasión de estar, por ejemplo, en una cola de una oficina de empleo? He tenido la ocasión de estar en una cola de una oficina de empleo hace años, no ahora, eso sí es verdad. Pero yo creo que nos hemos esforzado a lo largo de estos últimos 4 años desde el Gobierno para precisamente trasladarle a toda la ciudadanía, incluida también las personas desempleadas, que sus problemas eran los que más nos preocupaban y que por lo tanto todo lo que estábamos haciendo, absolutamente todo, incluido desde algo que parece que no repercute directamente en la ciudadanía, que es hacer de nuestra comunidad una comunidad solvente para que sea evidentemente atractiva, yo creo que lo hemos conseguido trasladar a la ciudadanía. Evidentemente tiene que haber gente que no esté de acuerdo con todas las políticas que estamos implementando en el plano económico o también incluso en el plano social, pero acabamos de ser refrendados, todas nuestras políticas acaban de ser refrendadas en un periodo de elecciones donde estoy convencida de que también han votado desempleados y donde estoy convencida de que también han votado desempleados a esta formación política a la que le han vuelto a dar la confianza. Por lo tanto, yo creo que debemos esforzarnos en seguir explicando, en seguir dando la cara desde el primer momento, como lo ha hecho el presidente Feijóo desde el primer momento, en seguir explicando el porqué de cada una de las medidas, muchas de ellas dolorosas, pero sobre todo el intentar acertar al máximo en que todas nuestras apuestas sean las correctas y teniendo en cuenta que Galicia forma parte de un país que se encuentra con una crisis, bueno, la más grave de su historia y la más grande comparado con el mercado europeo, pues que Galicia tiene respuesta. Eso es lo que nos interesa. Bueno, estamos hablando con Beatriz Mato, que como decíamos es la responsable probablemente de una de las conselleras más complicadas de las que forman parte del Ejecutivo gallego, así que vamos a conectar con Mila Méndez para que nos dé algunos datos que tienen que ver con su departamento. No solamente estamos hablando de desempleo o de empleo mejor, sino de otras cuestiones que, como decíamos, son responsabilidad de nuestra invitada de esta noche. Así que adelante, Mila Méndez. Buenas noches, Fernanda. Pues efectivamente no lo va a tener nada fácil la conselleira en este nuevo mandato, porque a Beatriz Mato, al igual que en la anterior legislatura, le ha tocado lidiar con el caballo de batalla que sigue arrastrando a la economía gallega y española, el paro. Es el principal problema para los ciudadanos. No en vano, el desempleo crece en España a razón de 94 personas cada hora y Galicia no se escapa de esta tendencia. 1 de cada 5 gallegos está en el paro y los últimos datos de los inscritos en el antiguo INEM, conocidos este mes de enero, han supuesto un jarro de agua fría para el Ejecutivo de la Xunta. Mientras 13 autonomías conseguían que el desempleo bajara durante el mes de diciembre, Galicia ha sido la comunidad en la que más ha crecido el paro. Los desempleados ya alcanzan las 278.787 personas, el 20,1% de la población. Comenzamos así el año encaminados a batir el récord de los 300.000 parados, un acicate para los que aseguran que aquí las crisis siempre llegan más tarde y acusan a la Xunta de inacción en las políticas activas de empleo. Aún así, el índice interanual es sensiblemente inferior en nuestra comunidad. Respecto al 2011, el paro creció en Galicia un 7,96%. En España, la media fue del 9,64%. Os datos nos dan a razón e volvo a repetir, Feijóo, con este goberno que ven de nomear, persevera no erro e continúa condenando a Galicia
a liderar o proceso de destrucción de emprego no Concello. É o fracaso dunha xestión política e, ademais, con contumacia, non? Porque non van a cambiar as políticas que levan adiante. Pero logo temos todos os sectores dos autónomos que non constan no paro. Estáse destruindo o sector agrario, o sector da pesca costeira e no sector servicios. Os dados do paro volven ser a constatación de que por este camiño, coas políticas de recortes, estamos abocados á ruína e a un auténtico drama social. La propia Beatriz Mato ha confesado en más de una ocasión que el paro no le ha dado ni una satisfacción desde que es conselleira. Su desembarco en San Caetano se produjo durante la primavera del 2009, en plena crisis. Desde entonces la cifra de desempleados se ha duplicado. Pero lo peor aún está por venir. Este jueves Europa hará públicos sus propios datos, los de la encuesta de la población activa. Se prevé que España supere la barrera de los 6 millones de parados y Galicia la tasa del 21%, que la Xunta mantiene no se rebasará. Nós temos a perspectiva de que a tasa de desemprego, según a enquisa de población activa, chegue ao 21% este ano e evidentemente iso vai parello cunha cifra de desemprego. Beatriz Mato hizo estas declaraciones esta misma mañana durante la presentación de las líneas de formación para desempleados que su departamento va a poner en marcha este año. En total, 900 cursos para formar a 14.000 gallegos. Una iniciativa que llega después del criticado despido de unos 200 mediadores laborales y sobre los que los destinatarios, los parados, muestran desconfianza. Nunca encontré trabajo a través del INEM, siempre lo encontré por mí mismo. No sirve de nada, lo único para la gente parada como yo, pues tener algo que hacer por las mañanas. Lo único, te vienes aquí, te das un paseo. No, todo a través de internet, currículos por internet, aquí vienes a ver los cursos, pero poca cosa. Soy una persona que me considero preparada, hablo varios idiomas, todo lo demás y seguimos en las mismas. Igual lo que tengas, da igual que tengas carreras, másters, da todo exactamente igual, porque hay un montón de gente en la misma situación. El paro lo inunda todo y también es el responsable de que cada vez más personas estén en riesgo de exclusión social. Para ellos, la conselleira ha querido dejar un mensaje de aliento durante la presentación de sus presupuestos la pasada semana. As persoas que sí que poden e teñen dereito a acceder á renta de integración social e que efectivamente ningunha delas ao longo da pasada legislatura, nesta legislatura, quedará sin atender mentras estea este goberno ao frente. No son los mejores, reconoció, pero sí los más realistas. Traballo y Benestar contará este 2013 con unos 741 millones de euros en su presupuesto, un 1,6% menos de lo previsto. Aún así, Mato destaca que se incrementarán las políticas de empleo, las ayudas de emergencia social, la renta de integración y las plazas en guarderías. Además, por primera vez habrá financiación para el Banco de Alimentos. En la cara negativa de la moneda, la dependencia. Se recortan en 22 millones las ayudas directas a cuidadores de personas dependientes. En Galicia, cerca de 65.000 recibieron algún tipo de asistencia a lo largo de estos años, pero otras 23.000 siguen en la lista de espera. Este es el caso de Nuria. Tiene 13 años y parte del cuerpo paralizado. Lleva 4 años esperando por una ayuda que le concedieron en el 2008. En 2008, depois hasta 2011, tiveron o expediente nun caixón. En 2011 fixeron a proposta PIA, que ainda hoxe non está resolta. Acudimos ao valedor moi amable, danche boas palabras, intermedia entre as administracións, pero nada, ao final non resolvemos nada, que non poden denunciar ele. Muchos frentes abiertos en los que se prevé será una legislatura intensa. Lois Balado está ya pendiente de todo lo que sucede en el mundo virtual. Gracias, Mila. Desde este mismo momento quedan ya abiertas las vías de comunicación habituales con nuestro programa para que ustedes, a través de sus comentarios, puedan ayudarnos a nutrir el debate. Lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook, lo pueden hacer en nuestro correo electrónico viav@vtelevisión.es o también a través de Twitter @programa_viav. Les dejamos ya con la entrevista a la consellera de Traballo y Benestar, pero antes decirles que si quieren comentar específicamente esta primera parte pueden hacerlo en el hashtag que hemos creado, #ParoViaV, así todo junto, #ParoViaV. Pues muchísimas gracias, Lois, muchísimas gracias, Mila. Un pequeño repaso de los grandes retos que tiene planteados Beatriz Mato en esta legislatura que acaba de comenzar. Uno de los datos que se apuntaba era que la tasa de paro se ha duplicado prácticamente desde que usted llegó a la consellería en el año 2009. ¿Lo siente como un fracaso? Vamos a ver, desde el momento que hay un parado más, evidentemente nadie puede hacer una valoración positiva, pero tampoco creo que sea justo el
decir que la comunidad de Galicia es la comunidad donde más ha crecido el paro, como ha habido afirmaciones ahí a lo largo de este pequeño reportaje. Es verdad que en Galicia ha crecido el paro en estos últimos 4 años, pero si hacemos el balance y ahora lo que sí me gustaría es señalar que evidentemente somos conscientes de que esas 278.000 personas detrás tienen 278.000 dramas y que por lo tanto para ello estamos trabajando. Quiero decir con esto que lo que voy a decir no es un consuelo, desde luego para mí como responsable del Gobierno. Lo que sí que está claro es que hay otras comunidades que en este mismo periodo, en estos 4 años de legislatura, desde el segundo trimestre del 2009 hasta ahora mismo, hasta el último trimestre del 2012, han crecido muchísimo más el paro. Estamos hablando de comunidades como es Extremadura, donde ha crecido más de 12 puntos el paro, como es Andalucía, donde tiene una tasa del 35% de paro, como es Murcia, como es Castilla-La Mancha, muchas más comunidades, en concreto 7 más, tienen una tasa de paro no solo superior a la nuestra, sino que además su crecimiento ha sido superior al crecimiento de Galicia. Yo creo que lo importante es decir que Galicia tiene un comportamiento de su economía mejor que la media estatal, y también es verdad que Galicia ha tenido y sigue teniendo un comportamiento en cuanto al desempleo que mantenemos un diferencial con la media estatal. Es decir, Galicia, desde que llegamos en el año 2009 a día de hoy, sigue manteniendo ese diferencial de casi 5 puntos en la tasa de desempleo. Dicho esto, evidentemente esto no puede ser un consuelo ni para mí, ni lo es para el presidente Feijóo y para todo su equipo. Y por eso estamos trabajando, intentando precisamente paliar y acertar con todas nuestras estrategias, apostando porque nosotros consideramos que es clave para nuestra economía, y este año volvemos a reforzarlo, y así en el año 2013 habrá una apuesta seria pues para apostar por la internacionalización, donde crece el presupuesto un 10%, también en apostar por la mejora de la competitividad a través de la innovación, donde vuelve a crecer el presupuesto un 10%, apostar por sectores estratégicos como es el naval, como lo fue y lo sigue siendo el textil y la automoción, y en lo que respecta a las competencias de esta consellería, evidentemente desarrollar las políticas activas de empleo que definen el Gobierno central, pero que ejecuta la comunidad autónoma al máximo de su ejecución, y que evidentemente en esta comunidad ahora este año le crecemos un 4% más. ¿Y qué pasó en diciembre? Que Galicia efectivamente tuvo ese comportamiento tan malo. El paro registrado del mes de diciembre le puedo decir que ha sido de las cifras mejores de los últimos 6 años. Del mes de diciembre, del paro registrado de todos los diciembres de los últimos 6 años. Y es verdad que ha habido bueno, pues un incremento del paro, especialmente, por ejemplo, en el sector de la construcción y en el sector de servicios también, bueno, pues que ha incidido directamente en esta comunidad para que Galicia sea una comunidad donde crece el paro, mientras que en otras comunidades ha decrecido. Pero dicho esto, insisto, la valoración nunca se debe hacer por un mes. No es significativo el paro registrado del mes de enero o del mes de febrero. Todos los meses tienen un carácter estacional y un componente estacional que debemos de tener en cuenta, y sin embargo hay una apreciación que el reportaje ha hecho adecuadamente, que es la interanual. Hay que ver cómo vamos evolucionando con ese marco de crisis que vive España y que por lo tanto también Galicia la afecta, y evidentemente no nos consolamos con la situación que vivimos, pero sí sabemos que Galicia está en mejores condiciones de endeudamiento, en mejores condiciones de déficit y en mejores condiciones de PIB y en mejores condiciones de paro que la media estatal, y por lo tanto evidentemente seguiremos trabajando para que eso así sea. ¿Y creen realmente que este tipo de análisis consuela a la gente que probablemente nos está viendo? Entre los que nos están viendo, seguro que hay mucha gente que está en situación de desempleo, incluso seguro que hay mucha gente que nunca pensó que se iba a ver en la situación en la que se puede estar viendo. Sí. ¿Los análisis que salen de la Administración están siendo suficientemente sensibles con la realidad que significa el paro? Si le digo que no me consuela a mí, muchísimo menos le va a consolar a una persona que está en desempleo, eso lo tenemos clarísimo, y de la misma manera nos sentimos con la obligación de decirles la verdad. Sería una irresponsabilidad por parte de cualquiera, y desde luego el presidente Feijóo lo ha hecho desde el primer día en que ha llegado al Gobierno, decir que la situación está bien y que estamos haciendo lo correcto y que a partir de mañana las cosas van a cambiar de tal manera que todo va a ser maravilloso, porque no es así. Y porque este año, el año 2013, nosotros hemos reconocido la situación que vive Galicia, que es consecuencia evidentemente de la situación que vive nuestro país, y ahora también mencionaba el reportaje que van a dar las cifras el jueves de desempleo, no solo la encuesta de población activa, sino también Eurostat nos va a situar a España
como un país pues, con la tasa de desempleo más alto. Esto nos surge en cuestión de un año y evidentemente contra esto nos consta que se están tomando todas las medidas, no solo desde el Gobierno central, sino desde Galicia. ¿Consuelo? Por supuesto que no. Lo que sí nos vamos a seguir esforzando es, sabiendo el diagnóstico que tiene Galicia este año 2013, sabiendo que es un año de constricción económica para toda España y por lo tanto también para Galicia, sabiendo que vamos a tener un decrecimiento de la economía del Producto Interior Bruto de menos 0,9, decir que va a haber crecimiento del empleo en el año 2013 sería una responsabilidad absolutamente desmentida por cualquiera de los agentes sociales que tenga usted invitado en este programa. Por lo tanto, sí creemos que este año va a ser el año de la inflexión y sí creemos que esta legislatura va a ser la del crecimiento del empleo, pero no el año 2013. Cuando llegó a la Consellería, las semanas previas a llegar a la Consellería, sabemos que en Galicia estaba gobernando un bipartito, leía esta tarde la primera entrevista que se publicó en La Voz de Galicia, en la que se le preguntaba ya por el paro, cifras que no tienen nada que ver con las que tenemos en estos momentos, y usted, bueno, no era muy generosa, digamos, con el contexto y atribuía de una forma muy específica las políticas que se estaban llevando a cabo en esos momentos desde la Xunta de Galicia y desde el Gobierno central. ¿Qué cambió desde entonces? ¿Tiene la cabeza distinta a cuando estaba en la oposición, cuando no formaba parte del gobierno de la Xunta y creía que lo del paro tenía una solución? ¿En qué ha cambiado su perspectiva del problema? Pues la perspectiva del problema ha cambiado en que Galicia ha sido capaz, pese a vivir los peores momentos de la crisis que han sido en estos 4 últimos años. Hay que tener en cuenta que el pico de la crisis lo hemos soportado en Galicia el Partido Popular y en España lo ha soportado el Partido Socialista. Hemos sido capaces de mantener ese diferencial, que no es baladí, no es algo para no tener en cuenta, ese diferencial de comportamiento económico en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto de las empresas, y también ese diferencial en la tasa de desempleo. Y evidentemente lo que no cabe duda es que ha habido efectivamente una crisis de mercado europeo, una crisis global de mercado europeo, pero también ha habido decisiones erróneas tomadas a lo largo de muchísimos años que han afectado directamente a la caja de este país, a los ahorros de este país, y que de alguna manera nos han llevado a tener más de 90.000 millones de deuda. 90.000 millones de deuda, como usted comprenderá y cualquiera, no se arreglan en un año. Y es verdad que lo que nos han exigido ese mercado global europeo al que España pertenece, afortunadamente, lo que nos han exigido es a tomar medidas que caminen precisamente para ir tapando pues esa deuda tan alta en la que nos metió el gobierno socialista. Por lo tanto, la perspectiva, Galicia sigue manteniendo, pese a vivir la peor crisis, ese diferencial de comportamiento en positivo con respecto a la media de España, y en eso nos vamos a seguir esforzando, junto con otra cosa que para mí es muy importante también porque incide directamente en las empresas. Igual de importante es tomar medidas, como igual de importante es decir que no solo somos una comunidad solvente, sino que además pagamos. Y Galicia no ha dado un paso atrás en la prestación de sus servicios básicos, sobre todo en los que yo puedo hablar de los que soy competente, que es en la prestación de los servicios sociales. En Galicia no se han cerrado ninguna residencia, en Galicia no se ha dejado de pagar a ninguna de las plazas concertadas que hay con personas dependientes o con personas con discapacidad, mientras que otras comunidades autónomas han tenido que acudir al Fondo de Liquidez de Autonomías que presta el Estado a estas autonomías, no para pagar esto, sino para pagar incluso nóminas. Y yo creo que es importante decir que gracias a que Galicia paga, muchos proveedores de la administración, en concreto de la Xunta de Galicia, pues pueden tener sus ingresos para mantener también sus empresas. En definitiva, es un conjunto de acciones las que desde el Partido Popular, liderado por Feijóo al frente de este gobierno, se han hecho, que han colocado a esta comunidad como una comunidad de referencia. No acudimos al Fondo de Liquidez que ha puesto el Estado. No necesitamos del Estado por ahora para nada de lo que es la financiación de nuestra comunidad autónoma, y por lo tanto estamos cumpliendo no solo con las directrices del Estado, las que marca el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino también con las directrices de endeudamiento de nuestra comunidad, que nos permiten seguir invirtiendo y que nos permiten, para mí lo más importante y de lo que soy competente, no dar un paso atrás en la prestación de los servicios sociales. Veíamos ahí declaraciones de esta mañana en esa rueda de prensa en la que presentaba esas políticas de formación para desempleados, 40 millones para la formación de 14.000 desempleados, que se suman a los 6 que creo que ya estaban consignados, y 10 millones de euros para Algayas. ¿Le parece proporcional y ajustado a la dimensión del problema este reparto de presupuesto?
Yo creo que el mantenimiento, no conozco la cifra del mantenimiento del edificio del Gallás, por lo tanto la afirmación que hace de los 10 millones entiendo que si usted la dice seguro que los presupuestos. Pues seguro que es así. También habrá que ver si dentro del Gallás están pues la Amtega, por ejemplo, que es una agencia que no pertenece al Gallás en sí mismo, sino que es la agencia de tecnología y que efectivamente también tiene un mantenimiento y que probablemente compute en esos presupuestos. Yo creo que la Xunta se ha esforzado al máximo por eliminar lo que entendemos que son gastos superfluos y por mantener nuestro compromiso con las personas y con las necesidades básicas de las personas. La cifra del Gallás es para el mantenimiento básico y ningún crecimiento y probablemente ningún despilfarro, pero yo lo que sí le garantizo es que lo que se está invirtiendo en formación, esos 40 millones que usted comentaba y que en concreto suponen un 4% más del presupuesto que había en el año 2012 en su conjunto de políticas activas de empleo, es lo que nos ha transferido el Estado, es la apuesta que también hace el Gobierno de la Xunta y evidentemente nuestra obligación es facilitárselos a los desempleados para que tengan la oportunidad de mejorar su empleabilidad, que es importante. Claro, porque creo que uno de los objetivos es atender, formar a gente para que puedan atender las necesidades del mercado laboral gallego. Estamos viendo que las cifras de desempleo están creciendo. ¿Qué necesidades tiene en estos momentos el mercado laboral gallego? Para ser más concreta, ¿dónde hay trabajo en Galicia en estos momentos? A ver, la idea que tenemos es desarrollar esa formación que se necesita y que además puede acreditar que las personas no solo tienen esa preparación en la Comunidad de Galicia, sino que está homologada para todo el Estado. En definitiva, que de alguna manera su formación no sea una formación que no tenga calidad, sino justo todo lo contrario. Hay demandas de cursos de formación que nosotros conocemos que por su grado de inserción laboral más alta que otros merece la pena hacer el esfuerzo y a través de los agentes sociales y las entidades que son las que tienen opción para desarrollar estos cursos de formación se están dando. Me gustaría señalar que, por ejemplo, en el año 2011, el grado de inserción de los cursos realizados en el año 2011, que se comprueba en el 12, sabiendo si esas personas que han realizado un curso de inserción en el 12 están trabajando, cursos como por ejemplo los vinculados a los servicios sociosanitarios o lo que es la atención de la dependencia ha tenido un grado de inserción del 60%. Pues evidentemente esto nos abre la luz para seguir apostando por ese tipo de cursos de formación que certifica a las personas para que puedan dar esa asistencia sanitaria. Y también ha habido más vinculados a la energía, vinculados a la mecánica, que también han tenido, no voy a decir todos porque son muy largos, pero unos porcentajes muy altos sobre alrededor del 51-53%. O sea que entiendo que en esos sectores que está usted diciendo hay trabajo. Además de hacer un esfuerzo especial por acompañar lo que ya para nosotros es un compromiso y son sectores estratégicos, que es la formación, por ejemplo, en los trabajadores del naval, donde vamos a invertir un programa de 2,1 millones de euros para intentar formar a todos los trabajadores vinculados a este sector. ¿Pero hay trabajo en el naval? Va a haber más del que había, porque tenemos un compromiso y un contrato con Pemex, con la petrolera, y por lo tanto estamos esperando a que las empresas Barreras y Navantia tengan la oportunidad de arreglar esos avales que necesitan ahora para que esos dos floteles, más el puerto exterior de La Coruña, esta base logística, pues ya sea una realidad cuanto antes. Bueno, ha dicho que los fondos para promoción de empleo crecen un 4% con respecto al año 12, pero los sindicatos aseguran que el Estado ha recortado la partida en 137 millones de euros. ¿Es cierto esto? Sí, la historia es como cada uno la quiere contar, pero es verdad que el Estado recortó 137 millones de euros en el 2012, no en el 2013. Por lo tanto, el presupuesto del 2013, que es del que debemos hablar, comparado con el real que hubo en el año 2012, se ha incrementado un 4%. ¿El del Estado? No. El de aquí, el de la Xunta de Galicia, el presupuesto del 2013. ¿Recuperó esos 137 millones de recorte del año? No, voy a explicármelo, si me lo permite voy a explicarlo. La mención a la que hacen, en este caso los sindicatos, sobre esos 137 millones menos, es que en la elaboración de los presupuestos del año 2012 por parte de la Xunta se pintaron unos presupuestos correspondientes a la transferencia que el Estado hace a las comunidades autónomas de políticas activas de empleo, donde aparecían 137 millones más. Como recordará, el Gobierno central no había aprobado los presupuestos en enero del 2012 todavía. De hecho, y por causa de las elecciones, el Gobierno central aprueba sus presupuestos entre marzo y abril del 2012, donde ya se le notifica a todas las comunidades autónomas que aquello que habían pintado en enero no iba a traer, en este caso para Galicia, 137 millones. Por lo tanto, el presupuesto real del año 2012 de políticas activas de empleo ya no tenía esos 137 millones. O sea, ¿cuánto dinero dio al final el Estado el año pasado? Para políticas activas de empleo. 104. 104. ¿Y este año cuántos va a dar? Pues 110.
110. Y esos 137 millones, ¿está de acuerdo con esa supresión de ese dinero? Porque estamos hablando de que el principal problema del país es el desempleo. Parece que se entiende mal que se recorten 137 millones de euros, ni más ni menos, que se quede la mitad de lo presupuestado. Lo que está claro es que el Gobierno central tiene que tomar una serie de medidas que no dejan de ser el compromiso del cumplimiento de un déficit. El cumplimiento del déficit lo tiene que hacer por un lado el Estado y por otro lado las comunidades autónomas. Nos hemos comprometido todas las comunidades autónomas en esa mesa, en esa reunión de presidentes, a que ese cumplimiento del déficit era nuestra bandera y que por lo tanto todas deberíamos de trabajar para el cumplimiento del déficit y por lo tanto también el Estado. Y el Estado evidentemente tiene que tomar medidas. Las medidas que tomaron en cuanto a las políticas activas de empleo, entiendo que la justificación que ellos han dado es que la formación era prioritaria, la formación sigue siendo la mejora en la empleabilidad prioritaria y de hecho de esos 104 millones que vinieron el año pasado, 110 que vienen este año, hay una partida importantísima, más de la mitad casi, para temas de formación y el resto pues era lo que el Estado entendía que era subvencionar la contratación que hacían otras administraciones como por ejemplo los ayuntamientos. En definitiva no deja de ser una medida más que el Gobierno ha tenido que tomar para cumplir ese déficit ahora tan necesario e intentar tapar esa deuda de 90.000 millones que nos dejó el Gobierno anterior. Hablan siempre los dirigentes del Partido Popular de esa bandera del cumplimiento del déficit por encima de todo, pero empieza a haber voces, algunas autorizadas, que dicen que a lo mejor nos estamos equivocando con esa bandera o que por lo menos que hay que compaginarla con otras banderas y me estoy refiriendo pues, al Fondo Monetario Internacional, me estoy refiriendo al expresidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, que fue muy duro la semana pasada haciendo un análisis de qué obligaciones estaban contrayendo economías como la española y diciendo que probablemente se minimizó los terribles efectos del desempleo y que el déficit a lo mejor había que empezar a relajarse con él. ¿Cree realmente que el déficit hay que cumplirlo caiga quien caiga? Yo creo realmente que alguna medida tienes que tomar para efectivamente eliminar o ir reduciendo esa deuda que tiene el Estado y que por lo tanto también tenemos todos y todas las comunidades autónomas. Si no, va a ser absolutamente imposible tener la capacidad de generar los ingresos suficientes como para tapar esa deuda y por lo tanto hay que reducir el gasto y por lo tanto hay que reducir el déficit porque como ya sabe el déficit es la relación entre gasto e ingresos y evidentemente generar las políticas que nosotros entendamos fiscales que son las que acompañan pues a esa recaudación que el Estado y las comunidades autónomas tenemos capacidad para generar ingresos. En definitiva, yo sí soy de la opinión, y evidentemente no me voy a poner como una voz autorizada como el director del Fondo Monetario Internacional o otras voces probablemente también relevantes, de que no había otra solución que cumplir el déficit a lo largo de todos estos años. Distinto es que la situación que acompaña ahora al mercado europeo, al mercado laboral europeo, el mercado económico europeo, bueno, pues se haya modificado o de alguna manera se haya relajado. Lo que sí que tengo claro es, si España no llega a tomar esas medidas, las medidas que hemos tomado de control del déficit, con otras muchas más, a medida de la reforma del mercado financiero, incluso el laboral, si eso no llega a ser, no se llegan a tomar esas medidas, la confianza de los mercados en España no llegaría nunca y últimamente hemos estado recibiendo noticias como la bajada de la prima de riesgo, como la subida de la bolsa, que denotan ya confianza en España, una confianza que estaba absolutamente perdida. Por lo tanto, las medidas de control del déficit fueron buenas desde el momento en que estamos reaccionando y empezamos a ser fiables. Bueno, hay un cierto lío, por lo menos yo lo tengo, por lo menos sí, me consta que hay gente que lo tiene, con el tipo de personal que va a dar esos cursos de formación para desempleados que hablábamos antes. Ahora me la explicará, pero me gustaría recordar, a través de Lois Balado, con el que vamos a conectar otra vez, un artículo de opinión que se publicaba en La Voz estos días, escrito por una de esas personas que forma parte de una oficina de desempleo y que está encargado, como otros, de dar esos cursos de formación. Vamos a ver qué nos cuenta Lois de eso y enseguida nos aclara a ver cuál es este lío, qué tipo de personal va a prestar este servicio. Lois, adelante. Buenas noches otra vez, Fernanda. Pues como tú dices, los técnicos de las oficinas de empleo públicas gallegas también sufren las consecuencias de los recortes, algo de lo que ya hemos hablado con anterioridad en este programa. Hemos querido rescatar el caso de Enrique Negueruela, un trabajador de una oficina de empleo pública de Ordes, que hace unos días publicaba su caso en las páginas de La Voz de Galicia.
Enrique Negueruela, trabajador en una oficina de empleo de Ordes, publicaba la semana pasada en La Voz de Galicia un artículo alertando de la disminución de técnicos en el servicio público de empleo. En el mes de noviembre de 2011 estábamos 5 técnicos para atender a unos 2.900 demandantes. Había una media de 600 demandantes por técnico. En junio echaron a las promotoras. Quedamos 3 en la oficina y pasó a haber un técnico por cada 1.000 demandantes. Estos días les ha llegado la carta de despido a las orientadoras y solo quedo yo para atender a más de 3.000 demandantes, con la perspectiva de incremento de paro que hay. Enrique Negueruela asegura además que esta situación se reproduce en toda Galicia. El número de técnicos de empleo en nuestra comunidad se ha reducido a la mitad, a pesar de que la demanda de estos servicios ha crecido hasta en un 75%. Es la paradoja de los encargados de buscar empleo a los parados que se quedan también en el paro. Bueno, consellera, ¿qué le decimos a este Enrique trabajador? Negueruela, sí. Gran asesor del exconsellero Ricardo Valera, socialista. Pues, ¿Pero tiene razón o no tiene razón? Tiene razón, evidentemente, en que efectivamente han desaparecido las oficinas de empleo unos orientadores de empleo que fueron financiados por un plan que se llamaba Plan Especial de Orientación, que puso en marcha el Gobierno central socialista en concreto y que tenía una fecha límite. El plan tenía un principio y un final, que era el 31 de diciembre del 2012. Nada que estoy absolutamente convencida que no supiera ya este señor de la Oficina de Empleo. Y nada que no supieran todos los orientadores que participaban en este Plan Especial de Orientación, donde, insisto, fue puesto en funcionamiento por el Gobierno socialista con fecha de caducidad, y la fecha de caducidad era el 31 de diciembre. Es un plan de carácter estatal, financiado íntegramente por el Estado, y el Estado ha tomado una decisión, que es no continuar con esa financiación. ¿Y usted comparte esa decisión? Lo que comparto es que desde las oficinas de empleo nos tenemos que preocupar porque todos los trabajadores den el máximo rendimiento y todos los funcionarios den el máximo rendimiento para atender a las personas que hacia allí se acercan buscando estas labores de orientación. Y lo que sí que tengo que garantizar es que todo el personal de la Xunta está perfectamente organizado y se busca la máxima efectividad para que se pueda dar respuesta desde las oficinas de empleo a todos los desempleados. Y por eso hemos hecho una reorganización con unos movimientos internos que permite la función pública de la Xunta de Galicia, que es evidentemente utilizar recursos propios de la Xunta de Galicia para que con otros funcionarios que hasta ahora no estaban adscritos a las oficinas de empleo y, por supuesto, por un concurso y movimiento libre y voluntario, puedan ir a las oficinas de empleo y hagan esas funciones también, puesto que tienen la formación para poder darlas, y así ha salido el concurso. Y lo importante para mí, evidentemente, es garantizar que esa función de orientación, que por un lado está en las oficinas de empleo y por otro lado está subvencionado a través de la Xunta en oficinas externas, en entidades externas que también tienen labor de orientación, trabajen como un todo. Y, en definitiva, buscar la máxima efectividad, buscar la máxima eficiencia, no solo del personal de la Xunta, que me consta que se esfuerza al máximo a través de estas oficinas de empleo, sino que entre ellos y la red externa podamos conseguir que cerca de 500 orientadores, 450, puedan atender las demandas del personal que ahora están en desempleo. Y evidentemente cubriremos una ratio que llega a un orientador por cada 500 desempleados. Cuando habla de red externa, ¿a qué se refiere exactamente? La Xunta, a través de estos fondos de políticas activas de empleo, subvenciona la contratación de orientadores que trabajan directamente en entidades como pueden ser las entidades de discapacidad, o en entidades como pueden ser los sindicatos, o en entidades como pueden ser empresarios. Son orientadores que hacen la misma función que los orientadores de las oficinas de empleo. Lo que no tiene sentido es que no trabajen en coordinación y en colaboración. Y evidentemente ahora estamos buscando, una vez más, la máxima eficiencia de todos los recursos que se financian con dinero público, bien sea a través de la nómina de los funcionarios, que vamos a completar ahora en las oficinas de empleo con funcionarios propios de la casa, añadida con la externa y de una manera coordinada, que yo creo que es lo que compete, y más en momentos en los que no hay recursos. Bueno, hablaba un momento de que la Xunta no ha dado un paso atrás en las políticas sociales, pero es cierto que el presupuesto de ayuda a la dependencia va a sufrir un recorte de 22 millones de euros.
¿Y cómo se compagina una declaración con la otra? Porque hasta donde muchos alcanzamos a entender, parece que algunas políticas lo que necesitan es dinero, ¿o no? No, sí, evidentemente. Vamos a ver, el compromiso del Gobierno de la Xunta de Galicia con la dependencia ha sido claro y rotundo desde el primer día. Y además no solo un compromiso manifestado en presupuesto, que es evidentemente donde se tiene que manifestar, sino también en demanda de atención y de cumplimiento de esta ley, que como sabes es una ley de carácter estatal, que se puso en funcionamiento el 1 de enero del 2007 y que tenía una financiación que nunca se llegó a cumplir, que era 50% financiación del Estado, 50% Xunta. A día de hoy hemos multiplicado por 4 el número de dependientes, han pasado 65.000 personas por el sistema, lo hemos multiplicado por 4, había 14.000 cuando llegamos, ahora actualmente atendidos en el sistema hay cerca de 40.000 dependientes, y lo más importante es que, bueno, esto es gracias a que la Xunta de Galicia está financiando esa dependencia en un 77%, cuando llegamos era un 65%, ahora un 77% nosotros y el Estado un 23%, y también evidentemente apostando por lo que nosotros entendemos que es de calidad. Al hilo de la pregunta que hace expresamente, sí me gustaría aclarar algo. El Gobierno central ha tomado una serie de medidas en julio del 2012, en concreto hay un Real Decreto que es el 20 del 2012, donde entre otras medidas se le quita un 15% de la paga a los cuidadores, se rebaja la paga un 15%, evidentemente es un Real Decreto Ley de cumplimiento obligado, es verdad que las comunidades autónomas teníamos la posibilidad por ese decreto incluso de quitar más, de rebajar más eso, Galicia no lo ha hecho, y además también nos constata que en el año 2012 el Estado le deja de financiar a la dependencia de las comunidades autónomas lo que le llaman el nivel acordado, incluso rebaja también el nivel mínimo, 2 vías de financiación. En definitiva, y por resumir, ya en el 2012 se bajan 21,5 millones de la financiación que el Estado, en un principio, debería de haber aportado a Galicia para la financiación de la dependencia. Este ajuste que aparece presupuestado en el 2013 precisamente obedece a esto. Y dicho esto, para mí es importante aclarar, obedece única y exclusivamente al ajuste que nos obliga el Real Decreto Ley del 20-2012. Bien, eso lo que sí que nos garantiza es que todas las personas que están a día de hoy atendidas, esas 40.000 personas que están atendidas, van a seguir atendidas durante el año 2013 e incluso vamos a ser capaces de seguir creciendo como crecimos en este año 2012, dando de alta más dependientes. En el año 2012 dimos de alta 10.000 dependientes. Evidentemente quedan dependientes sin atender, pero han de saber que Galicia fue la segunda comunidad autónoma que más dependientes dio de alta a lo largo de todo el año 2012. Y seguiremos comprometidos porque eso siga así y seguiremos avanzando para dar respuesta precisamente a esta ley. Pero, consellera, ¿cómo se puede mantener la calidad asistencial de un servicio con 22 millones de euros menos? Pues estamos manteniéndolo porque somos capaces de hacer economías de escala y somos capaces de ahorrar. Mantenemos íntegramente la financiación de las plazas que tenemos concertadas que atienden a dependientes con el mismo presupuesto con el que fueron firmadas en el año 2012, o sea que la financiación va a ser exactamente igual. Y mantenemos también, sobre todo, los servicios por los que apostamos, que son... Claro, pero entonces, ¿de dónde han recortado los 22 millones? Los 22 millones se han recortado por parte del Estado, no llegaron ya a la comunidad autónoma, fue la comunidad autónoma la que tuvo que suplir, por eso digo que la financiación ahora es del 75%, subió al 77% con fondos propios de la Xunta de Galicia, precisamente para mantener que ese ajuste no le afectara a ningún dependiente. ¿Cuántos dependientes hay sin red en estos momentos en Galicia? Conseguimos avanzar e incrementar hasta un 66% el número de personas atendidas y por lo tanto ahora quedan sin atender aproximadamente 20.000 personas. 20.000 personas están sin atender de las que tienen derecho. Queremos seguir trabajando porque la dependencia es una puerta abierta que cada mes genera del orden de 1.000 solicitudes y que evidentemente tenemos que esforzarnos mucho para seguir dándole cumplimiento. Yo señalaría no solo el número de personas que están atendidas, como les he señalado antes, que son ahora vivas 40.000, 65.000 las que ya pasaron por el sistema, sino que además los servicios que se están prestando, por los que apuesta esta comunidad autónoma, firmemente convencida de que son servicios de calidad, son los servicios vinculados a las residencias, a los centros de día, a la ayuda a domicilio, porque garantizan esa calidad de atención a la que usted mencionaba, y también, sobre todo, y no es baladí, porque generan empleo.
La paga para nosotros es algo que ya el espíritu de la propia ley no contemplaba como prioritario y por lo tanto desde Galicia la estamos desarrollando prácticamente nada, excepto en dependientes menores de 6 años. Bueno, fue usted muy crítica con el Gobierno central en el tiempo que compaginó su cargo con el Gobierno de Zapatero, de socialista todavía. Fue muy crítica con la política que entonces se estaba llevando a cabo con respecto a la dependencia, con la transferencia de fondos a las comunidades autónomas, con ese copago del que usted hablaba 50-50, que no se estaba cumpliendo. ¿Mantiene ese mismo espíritu crítico con lo que está pasando ahora? Pues lo mantengo, lo mantuve y de hecho ha salido publicado en los medios de comunicación abiertamente porque evidentemente fue un ajuste muy duro el que se nos hizo en la atención social de dependencia, esos 21,5 millones de los que yo protesté enérgicamente. Es verdad que hemos sido capaces de darle respuesta, que las personas que estaban en el sistema siguieran en el sistema y así va a ser desde el Gobierno de la Xunta, pero evidentemente fui crítica y sigo siendo crítica en el sentido de que hubo un gobierno que lideró una ley que ha generado unas expectativas absolutamente imposibles de cumplir. Imposibles de cumplir en un momento en el que la economía de nuestro país pasa por una crisis donde evidentemente hay un endeudamiento y cuando se abandera los servicios sociales, cuando se defiende el estado de bienestar, tiene que ir más allá de la boca y sobre todo también tiene que ir más allá de lo que se escribe en un papel y tiene que ir acompañado de financiación porque si no esa bandera no vale para nada. Y es lo que realmente nos ha provocado un gobierno socialista al haber publicado una ley que sí, que es muy, pues muy ambiciosa y además muy loable porque persigue efectivamente un derecho que deberíamos de trabajar por irlo reconociendo, pero no la dotó de presupuesto. Plan demográfico, ha dicho que es otra de sus prioridades, pero ya hablaba de demografía en el año 2009, cuando llegó al gobierno. ¿Qué han hecho en estos 4 años? Estuvimos haciendo lo primero de todo una encuesta, porque teníamos que saber 4 años para una encuesta es bueno, tiempo, y ¿no? algo más, ahí tiene toda la razón, y algo más, eso es verdad. En los 2 últimos años hicimos una encuesta pues, para saber realmente las condiciones de los gallegos y las gallegas y qué realmente ellos demandaban como necesario y vital para que tengan esa tranquilidad que se necesita para dinamizar nuestra comunidad autónoma, en definitiva para hacer esta comunidad amable. La encuesta nos dio bastantes pistas, evidentemente, y de ahí elaboramos un plan que llevamos al Parlamento, en donde estuvo debatiéndose durante un tiempo. El Parlamento también es verdad que no porque sea de obligado cumplimiento, pero sí para nosotros era muy importante que pasara por el Parlamento, que incluso los partidos políticos pudieran hacer sus aportaciones y ya el colofón sería que tuviéramos la posibilidad de llegar a un pacto, porque cualquiera de las medidas para la dinamización de nuestra comunidad autónoma tienen que perdurar en el tiempo, gobierne con quien gobierne. Bueno, nos costó, evidentemente, no llegamos a ningún pacto, hubo bastante debate por el medio y luego fue convocada las elecciones y por lo tanto ese plan tiene que volver otra vez al Parlamento y vuelve con el mismo espíritu de consenso y con el mismo espíritu de concertación, porque lo que sí que tenemos claro es que hay medidas que están ahí en el plan y que son irrenunciables y que las tenemos que poner en marcha y que debemos de continuar con ellas. Una de ellas, por ejemplo, es la sensibilización. Debemos de sensibilizar al pueblo gallego, a los gallegos y a las gallegas, de que esto es un problema grave, que evidentemente hoy no nos afecta, pero le va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Pero por qué cree que las gallegas no tenemos hijos? Hay muchas razones, muchas razones. Le podría decir que la primera que sale de la encuesta le va a sorprender. La primera que sale de la encuesta... ¿Cuál es la primera? Usted diría que es la crisis económica. La situación económica. Bueno, a lo mejor me lleva a pensar que hay países que están en peor situación que España y que tienen más hijos las mujeres. O sea, que la primera es la estabilidad emocional. La estabilidad emocional. La estabilidad emocional es la que primero condiciona al hombre y a la mujer para decidir pues somos si muy infelices en todos los gallegos. Tener hijos. Y evidentemente también la crisis afecta y la inseguridad también en el puesto de trabajo. Entonces son muchas las medidas que se pueden tomar. Para mí lo importante, de todas maneras, también hay que decir una cosa. La Xunta lidera un proyecto que es un plan de dinamización demográfica, pero es un proyecto de todos, es un proyecto de toda la sociedad. Aquí tiene que hablar la Confederación de Empresarios y los empresarios en las negociaciones colectivas. Tiene que hablar, evidentemente, la representación de los trabajadores, tienen que hablar los ayuntamientos. Tenemos que hablar absolutamente toda la sociedad sobre esto. Pero lo primero, importante, para hablar tenemos que saber que hay un problema y no lo sabemos. Los gallegos y las gallegas, en el ranking de todos los problemas, aparte del paro y aparte de los políticos que también lo consideran un problema, el plan demográfico no lo consideran ni siquiera problema. Por lo tanto, hay que hacer una campaña de sensibilización y luego apostar por servicios como las escuelas infantiles. ¿Va a dejar su escaño?
Pues si le digo la verdad no lo sé, depende del ¿No presidente. se ha hablado esto? No se ha hablado. Ahora también le digo que la concepción yo no lo tengo en propiedad, eso lo tengo clarísimo. Para mí es una percepción, probablemente puede ser personal. ¿Pero le disgustaría tener que dejar su escaño? Esta opinión, yo soy de las que cree que es verdad que es mejor que se dedique cada uno a un puesto y cada uno a una responsabilidad. Esa es mi opinión. Mi opinión es que yo creo que la responsabilidad y formar parte del equipo del presidente Feijóo es un honor y es una dedicación exclusiva. No son 24 horas al día, le puedo garantizar que es muchísimo más. No son solo 7 días a la semana, porque es todo. Y por lo tanto yo creo que sería importante bueno, pues que pudiéramos conseguir un puesto, una responsabilidad. Esa es mi opinión personal, pero también es verdad que entiendo que esa es una decisión que solo le compete al presidente y que evidentemente el presidente la tomará con gran acierto como todas las decisiones que toma. Bueno, yo no sé cómo están los ánimos en el Partido Popular. Celebraron ustedes un congreso este fin de semana, gallego me refiero, bueno, con un resultado bastante predecible por lo que compete al presidente del partido, pero sí que es cierto que probablemente estuvo muy contaminado por esa bomba de neutrones que la semana pasada caía, imagino, dentro de la familia popular. ¿Qué pensó usted cuando se enteró, no sé si por los medios de comunicación, de que por una parte Luis Bárcenas, ex tesorero, tenía una cuenta de 22 millones de euros en Suiza y que por otra parte existe la sospecha de que había reparto de sobres en dinero B? Pues le puedo garantizar que es una de las noticias más desagradables con las que convive cualquier persona que se dedica al servicio público. Y estoy convencida que esto es un sentir incluso de cualquier formación política. Todos los casos que acompañan a la corrupción y todos los casos que acompañan a esta noticia, pues evidentemente generan en mí una sensación bastante desagradable. Le puedo decir que a mí personalmente me afectó mucho porque de alguna manera creo que no hay nada más honroso y no hay nada que más le enorgullezca a uno que poder prestar un servicio público a la ciudadanía, pues de la manera que lo sabemos hacer dentro del Partido Popular, de la manera que nos da ejemplo el presidente, que es, insisto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, absolutamente por firme convicción de que tenemos que hacer algo bien por la gente que nos acompaña, por los gallegos y por las gallegas, y cuando de repente ves ensombrecido pues, o con un caso de corrupción o con un caso como el que se mencionó estos días, pues realmente es muy desagradable. Yo creo que a usted tampoco le gustaría que en su profesión hubiera un periodista que se estuviera ejerciendo esto. Lo que sí que tengo claro es que el Partido Popular yo creo que ha reaccionado con contundencia y hoy mismo ha sido ya anunciada pues esa investigación que yo creo que procede, esa auditoría externa e interna para aclarar todo lo que se pueda aclarar y evidentemente, y como decía nuestro presidente en el Congreso, en el Partido Popular no caben gente deshonesta. Pero ¿cómo es posible, que yo le he trasladado la pregunta que se hace todo el mundo, cómo es posible que un señor tesorero de un partido como el Partido Popular acumule una riqueza mínima de 22 millones de euros y que lo tenga en Suiza? ¿Qué le sugiere a usted esta fórmula? Ni la más remota idea, ni la más remota idea. Y esa sensación de corrupción generalizada que empieza a tener mucha gente, hay quien sostiene que esto empieza a ser casi un órdago al sistema. Tiene preocupación por la percepción que la ciudadanía está teniendo. Hay quien habla incluso de la necesidad de hacer casi una refundación democrática. ¿En qué percepción está usted? No sé si es realmente necesario hacer una refundación democrática. Lo que sí que es absolutamente necesario es que los que hoy en día tenemos una responsabilidad, participamos de la política activamente y además con puestos de responsabilidad, deberíamos de dar ejemplo permanentemente. Y deberíamos de ser nosotros mismos los que fuéramos capaces de cambiar esa percepción que se ha instalado en la ciudadanía desde hace tiempo, no solo desde este caso, y que evidentemente yo creo que los únicos responsables bueno, pues hemos sido también los propios políticos en que hayamos llegado a degenerar esta situación. Lo que sí que es verdad es que a mí también me gustaría señalar que cuando aparece una manzana podrida en un cesto de manzanas, no significa que todas las manzanas estén podridas. Pero es que hay muchas manzanas ya en el cesto, ¿no? Eso es lo que deberíamos de, evidentemente, corregir y es una percepción que yo no comparto con usted, si me lo permite, porque son muchísimas más las que no tienen nada que ver con las manzanas podridas, pero muchísimas más. Si pudiera poner un porcentaje, le diría que está cerca del 99%. Pero se ha sido demasiado connivente, no digo en la corrupción, en ser corrupto, sino a lo mejor en ser consciente o tener sospechas de que en una determinada organización podía haber alguien que no estaba haciendo las cosas bien y no se fue a por ellos.
Yo personalmente creo que los responsables que han estado al frente de mi partido político desde los años que llevo yo llevo afiliada desde el año 94 y en ejercicio activo, por decirlo de alguna manera, en esta vida pública casi 10 años. A mí me consta que las personas que han estado al frente, desde nuestro presidente Fraga, evidentemente el presidente Alberto y ahora también en Madrid el presidente Rajoy, son gallegos honestos y que por supuestísimo no han tenido la más mínima duda de que eso podía estar ocurriendo, porque si tuvieran la más mínima duda estoy convencida que actuarían. Bueno, estamos acabando ya, pero quería hacerle dos últimas preguntas. Una, eligieron casi por aclamación a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, este pasado domingo en Lugo. Y escuchábamos unas declaraciones del también presidente de la Xunta que sonaban a despedida. ¿Le sonaron a usted a despedida? Pues sinceramente no. La verdad es que hizo un balance que yo creo que lo que quiso poner en valor es le he dedicado, cuando acabe este compromiso que acabo de adquirir con Galicia, que es de otros 4 años más, no solo en el gobierno de la Xunta, sino al frente de una formación política que es el PPDG, serán 10 años dedicados en el mismo puesto de trabajo. Pero sonaba como balance final, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera señaló que él ha tenido responsabilidades distintas a lo largo de su historia. Y que nunca había estado tanto tiempo en un mismo trabajo. Lo cual significa, desde mi punto de vista, que es la lectura que yo hice, que nunca ha tenido un compromiso tan alto y que tanto le implicara como este. ¿Pero dónde lo ve Alberto Núñez Feijóo? Hoy mismo escribía Gonzalo Baraño una crónica diciendo que esta crisis que se ha abierto dentro del Partido Popular, como que consecuencia del caso Bárcenas, como que allana ese posible camino de Feijóo hacia Madrid. ¿Dónde ve usted al presidente de la Xunta? ¿Dónde cree que puede llegar? Yo a Feijóo lo veo aquí, y lo veo aquí este año, el año que viene, el año siguiente, y evidentemente hasta que acabe su compromiso, que en un principio es de estos 4 años, como estábamos mencionados. Después, evidentemente, será una decisión de él, por posibilidades y capacidad. Tiene posibilidades y capacidad para afrontar cualquier otra responsabilidad. Pero lo que me consta es que su compromiso, y además es que no tiene la mente en otro sitio que no sea eso, es con Galicia, de aquí a 4 años por lo menos. Y ya para terminar, 2 frases que le voy a contraponer. Una salió de la boca de un miembro del gobierno de España, de su partido. Dijo que gobernar es muchas veces administrar dolor. Esto se dijo hace un tiempo. Hoy Barack Obama tomó posesión como presidente de Estados Unidos, segundo mandato, y utilizó otra frase que dijo que su objetivo es democratizar la felicidad. ¿Con quién está? ¿Con el señor Gallardón o con el señor Obama? Bueno, esa comparación... Administrar dolor es una frase que la palabra dolor evidentemente va vinculado a algo que no deja de ser sufrimiento, pero sí que es verdad que nos ha tocado vivir la época más difícil y por lo tanto nos ha tocado también tomar decisiones que han sido difíciles para los que estamos ahora al frente del gobierno. Democratizar la felicidad, si contrapones felicidad y dolor, pues cualquiera tendría tendencia a decir nos vamos a quedar con la palabra felicidad. Democratizar la felicidad, yo creo que la mejor manera de hacerlo es garantizando la igualdad, garantizando la solidaridad entre todos los españoles, en este caso trasladando su frase, la frase Obama a España, y eso es lo que estoy absolutamente convencida que está haciendo el gobierno de Rajoy, es garantizar esa igualdad y esa solidaridad en todo, empezando por la financiación autonómica. Beatriz Mato, muchísimas gracias y muchísima suerte. A ver cómo salen esos datos del próximo jueves, de los que todos vamos a estar pendientes. Pues muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida vamos a hablar de Luis Bárcenas, entre otras cosas, pero de momento les dejo con algo mucho más suculento, aceites de Ourense, Aceites Abril. Aceites Abril es una empresa familiar que tiene su origen en Mora de Toledo y es una empresa que ha ido progresando con el paso del tiempo, lleva 50 años trabajando y ha pasado de generación en generación, hasta que llegaron a la época en que se establecieron aquí en Ourense y a partir de ahí pues empezó un progreso continuado en el que se han modernizado todas las instalaciones y se está también tratando de proyectar con relación al extranjero y también una ampliación que se va a hacer de la misma fábrica. Básicamente lo que hace Aceites Abril es el envasado y distribución de aceites de calidad, ¿no? Aceite oliva virgen
y también de otras semillas. Lo que se hace es traer el aceite hasta aquí, aquí se envasa y se distribuye básicamente al norte de España y también al extranjero. Las instalaciones que tiene Aceites Abril están en el polígono San Ciprián. Son instalaciones modernas, se han ido adecuando con el paso del tiempo para poder facilitar nuestro trabajo, que es el envasado del aceite, y además para poder dar la máxima calidad. Lo que se envasa es oliva, oliva virgen extra ecológico, variedades de arbequina, hojiblanca, de orujo. Es decir, que utilizamos todas las variedades que están a nuestro alcance, pues para tratar de cubrir unas necesidades que hay en el mercado de diferentes clases de aceite. Vamos a lanzar próximamente en enero una nueva botella gourmet. Era justamente la línea de negocio que quedaba Aceites Abril por explotar. La estética es un poco, recuerda a una aceituna, la piel de la aceituna. Se comercializará en vidrio, en 500 ml, y dentro, en su interior, pues hay un cupás de las mejores variedades de aceite de oliva virgen extra. Aceites Abril está fomentando la recuperación del olivar aquí en nuestra tierra. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, básicamente lo que está dando es apoyo a los agricultores con el asesoramiento y también con el compromiso de la compra de toda la producción de aceituna que se haga aquí, para poder conseguir un aceite que sea de nuestra zona, desde la plantación hasta la recogida de aceituna. De esa forma lo que hacemos es asegurarnos un poco de que la aceituna esté tratada en condiciones y que el producto final, que es lo que nosotros deseamos, sea un producto de calidad y que pueda llevar nuestro sello de Galicia Calidad. Nosotros ofrecemos nuestro factor humano y estamos convencidos de que lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes es un producto de calidad y que cuando se lo van a llevar a su casa y cuando lo saboreen van a saber que es algo que ha merecido la pena comprar.